Continuamos con el tema de la coerción personal del imputado. Habíamos hablado en el video anterior de la necesidad que había del uso de medidas de coerción para lograr la vinculación procesal. O sea, lo que tratamos en este momento es de utilizar una medida de fuerza para que el imputado llegue al proceso y participe del proceso penal. Habíamos visto en el video pasado que la mínima afectación, la medida de coerción en su grado menor, es la citación. Vimos qué consecuencias trae si se incumple, pues ahora pasamos a la siguiente. Nos corresponde ahora hablar de la conducción, que sería una medida de coerción un poco más grave dentro de lo que tenemos en el catálogo de medidas de coerción. Y la conducción o compulsión, como se le llama también, es una medida de coerción que también afecta la libertad personal del imputado y le afecta porque también conlleva una privación de libertad de locomoción, sino tiene alguna pequeña diferencia con la citación. Primero, no se le cita directamente a la persona y se le convoca y se le invita a llegar al juzgado, sino la conducción sería una orden emitida por el juez que la utiliza cuando la citación no haya funcionado, o sea, quien fue citado no compareció, o si temiendo que la citación no vaya a ser obedecida, también habilita que el juez utilice la conducción. Tampoco es una orden de detención, es algo menor. La orden de conducción o compulsión es una orden que se emite dirigida a un agente de policía. Y al agente de policía se le dice: señor agente de policía, le ruego a usted conducir a este juzgado a don fulanito tal y tal, quien debe de presentarse el día tal, a tal hora, para la práctica de una diligencia cuya presencia de esta persona es obligatoria. Entonces, la policía, al momento de ejecutar esta orden de conducción, tendrá que dirigirse al lugar de trabajo, a la oficina donde ejerza funciones públicas, qué sé yo, a la casa de habitación o en el lugar donde se encuentre la persona que deba ser conducida y en el horario que se considere con la antelación debida, a manera de que la audiencia que el juez convocó, que el juez señaló, la persona ya esté presente y para tal efecto la policía la va a llevar a la presencia del juez para que se realice la diligencia cuya presencia era necesaria. Esa es una orden de compulsión o conducción. Luego, en gravedad, vamos a llegar a la otra medida de coerción un poco más grave, más seria. La otra también es una orden dirigida a la policía. Se le dice: señor agente de policía, usted detenga y prive de su libertad a don fulanito tal y tal. Generalmente acompañamos todos los datos que lo identifiquen, todos los datos que puedan individualizarlo, los máximos posibles, señas personales, etcétera, a manera que no haya ninguna equivocación de qué persona se trata. E incluso puede llevar su número de DPI, quiénes son sus padres, la edad, etcétera, etcétera. Se le pide entonces a la policía que lo detenga en el lugar en donde lo encuentre. Pudiera ser cualquier lugar. Y la obligación que tiene la policía en este caso es simplemente decirle al juez: fue habida la persona, fue aprehendida y ya está a su disposición en las cárceles públicas que corresponden al organismo judicial o que corresponden a las carceletas públicas a cargo de la Policía Nacional o las carceletas a cargo del sistema penitenciario. En otro video voy a explicar por qué tenemos esas diferencias. No deberían existir, pero existen. Porque cuando se priva de la libertad a una persona, lo que la policía realiza es una aprehensión.
Y la aprehensión, la policía la realiza, como en este caso que vengo explicando, con orden del juez, pero también la realiza sin orden del juez en delitos flagrantes. Por ese motivo, debería de existir un único lugar a donde ir, es presentarlo ante el juez, porque cuando una persona es privada de su libertad, empiezan a funcionar todas las garantías que la Constitución establece para esta persona. En primer lugar, que la policía tiene el plazo de 6 horas para ponerlo a disposición del juez competente. Se supone que la policía tiene el conocimiento necesario para poder distinguir si la aprehensión se hizo de la persona cometiendo un delito. Él tendrá que saber qué juez es competente para conocer de ese delito. Pero si se trata de una falta, tendrá que saber la policía, qué juez es el competente para conocer de esa falta. Eso es parte de la función de policía que también tiene que hacer. Esa diferenciación son como vicios del sistema, que los voy a explicar en algún momento, que también ocurren porque no deberían de existir. Luego de las 6 horas en que la policía pone a disposición del detenido ante el juez competente, ya sea por delito flagrante, ya sea por orden de juez, el órgano jurisdiccional, quien tiene a su cargo resolver la situación jurídica de esta persona, tendrá también algunos plazos para poder resolver la situación jurídica de la persona a quien se le privó de su libertad. Esencialmente tiene la obligación de revisar las condiciones o causas de por qué razón se privó de libertad por parte de la policía de esa persona, por qué razón se hizo, y revisar esas razones, si son justificables, si son razonables, si encuentran fundamento en ley, o en su caso, tendrá que resolver inmediatamente la libertad de esa persona. Por ahora, entonces, vamos a concluir con la orden de detención que fue girada por autoridad competente por un juez, y también tendremos que considerar algunas características que se tendrían que cumplir, porque no se pueden girar órdenes de captura en cualquier tipo de delito, como lo hemos explicado, sino que tendremos que tomar en cuenta, en primer lugar, que las medidas de coerción son excepcionales, la excepcionalidad, la proporcionalidad, la razonabilidad que debe existir, la necesidad u utilidad de la medida, porque también es otra situación que tenemos que ver. Y si esas características se dan, pues la medida de coerción que tenemos que aplicar para el caso concreto, pues será la adecuada. En todo caso, en el momento que la persona esté ante el juez, es el momento adecuado para poder revisar si las condiciones en que se giró la orden, en que se ejecutó, en que se resolvió ahora o se deba de resolver la situación de la persona, se deba hacer. Este es el momento en que estará en presencia del juez para poder resolverlo. En el siguiente video pues vamos a ver qué es la aprehensión, ya vimos algo de eso, pero vamos a dejar por ahora el tema de las medidas de coerción que están buscando la vinculación procesal del imputado.